Ahí está. Bueno, ya estamos grabando entonces. En liquidación impositiva, como les había dicho, ustedes en la profesión, o sea, nosotros en la profesión, nos vamos a topar siempre con la legislación, o sea, con leyes. Quieran o no quieran, van a tener que leer y mucho. Eso exige la profesión. Más aún ahora que estamos con una reforma tributaria que entró en vigencia desde el año 2020. En diciembre del 2019 estamos con la nueva ley, con la reforma. Quedó derogada la 2421 con la que estábamos anteriormente. Ahora estamos con una nueva legislación, la ley 6380/19. Esa es nuestra ley ahora, que derogó la 2421 y eh, modificó varios artículos de la ley 125/91. Entonces, debemos de manejar la legislación. Estos materiales que yo les pasé son extractos de lo que es la ley 6380/19. Nosotros como contadores, como le había dicho, necesitamos sí o sí saber que tenemos el IRE, el impuesto a la renta empresarial. Vamos a agrandar un poquitito más esto. Ahí. Este es el arbolito. El IRE, que es el impuesto a la renta empresarial, que se divide a su vez en régimen general y regímenes simplificados. Los simplificados se dividen a su vez en simple y resimple. Luego tenemos las normas especiales de valoración de operación, que son en ciertas características especiales que hacen, que articulan, vamos a decirle, que regulan la ley. Pero básicamente son régimen general, res simple y simple. Eso sería el impuesto a la renta empresarial en tres. Luego tenemos el IDU, el impuesto a los dividendos y utilidades, que es un impuesto nuevo que grava, ¿verdad?, todas las utilidades o los dividendos que son distribuidos. Luego tenemos el IRP. El IRP también tuvo un cambio significativo. Anteriormente teníamos un solo formulario. Ahora tenemos dos, se divide en dos partes. Uno que es de las disposiciones generales y el otro que es rentas y ganancias de capital. Se dividió. Vamos a decirle, esta aparte los que generan a través de los ingresos, qué sé yo, en manera dependiente o independiente, aparte, y aparte lo que son las rentas y las ganancias de capital. Por ejemplo, yo vendí una casa, vendí un auto, y eso debe de gravar IRP, porque van a tener una ganancia van a tener una renta. No es que van a inscribirse como renta personal en régimen general, vamos a decirle, ¿verdad? Que son las personas que tienen ingresos superiores a 80 millones al año, que vamos a ver más tarde, ¿verdad? O sea, vos vendés tu terreno, te inscribís en IRP. Vendés un auto, te inscribís en IRP. Tenés algún tipo de ganancia de capital. Justamente hubo un problema en el año 2000 con el tema de la distribución de dividendos de las cooperativas, porque eso es una ganancia de capital. Entonces todo el mundo tenía que escribirse en el IRP y salió de vuelta un artículo que modificaba esa situación.
Bien, vieron, ¿verdad? Que se van generando situaciones a la par y que se tienen que ir solucionando. Bueno, eso pasó, por ejemplo, con el IRP. Ahora el IRP, como le digo, se divide. Luego tenemos el impuesto a los no residentes. El impuesto a la renta a los no residentes es IRN, acá está al revés nomás, IRN, impuesto a la renta no residente, o sea, impuesto a los no residentes, que sería en las personas extranjeras que están en forma circunstancial en el país, que no tienen una residencia, pero que generan renta. A ellos también se apartó, ¿verdad? A los extranjeros, o sea, no es que tiene que radicarse y una vez radicado con cédula, irse a mantener, no. Un extranjero que viene acá a hacer un trabajo ocasional por unos meses o por un tiempo determinado, no precisamente tiene que radicarse en el país para poder ser contribuyente. Está este impuesto a los no residentes. Luego tenemos el impuesto, los impuestos indirectos, el IVA, el impuesto a valor agregado, y también tenemos el impuesto selectivo al consumo, el ISC, y otras disposiciones generales. Bueno, más o menos eso es lo que esta nueva reforma tributaria nos habla con el tema de los impuestos. Bueno, a ver. Esto, por ejemplo, es muy importante que lo lean y traten de, no sé, memorizar no quiero decir, ¿verdad? Porque con la práctica se va memorizando esto. Pero ya que estamos en la parte, somos estudiantes, nosotros tenemos que saber dónde tenemos que consultar para saber dónde ubicar en esta legislación. Aquí, por ejemplo, el IRE, impuesto a la renta empresarial, la tasa nominal es del 10%. Desaparecieron, se anularon el IRASIS y el IRAGRO. Terminó eso. Ahora todo es IRE. También el impuesto a la renta al pequeño contribuyente, por ejemplo. Terminó también. Ya no se genera, o sea, no existe más esa categoría de contribuyente. El IDU, impuesto a los dividendos y utilidades, son tasas directas, 8% para residentes y 15% para no residentes. Luego tenemos el impuesto a la renta, perdón, el IDO, impuesto a los dividendos y utilidades, tiene dos tasas, los que son residentes y los que no son residentes. Por ejemplo, hay multinacionales que vienen aquí, gerentes que no son paraguayos y que están por un periodo de un año, 2 años. Y ellos, por ejemplo, son no residentes. Después tenemos el impuesto a la renta a los no residentes propiamente, que es una tasa del 15% sobre porcentajes presuntos de fuentes paraguayas. O sea, todo lo que se generó y se produjo en el país, 15% es lo que tienen que pagar. Y luego tenemos el impuesto a la renta personal, que tenemos, como les había dicho, las rentas del trabajo personal y las rentas de las ganancias y del capital. Las del rentas de trabajo personal es una tasa progresiva del 8, del 9 y del 10%, dependiendo del importe de la renta. O sea, hay una escala, hasta tantos millones, 8%, hasta tantos millones, 9%, hasta tantos millones, o sea, a partir de tantos millones, 10%. Y las rentas de la ganancia de capital también, una tasa nominal del 8% con tasas efectivas dependiendo del caso, dependiendo de la situación, dependiendo de la renta, dependiendo de la ganancia, 2,4, 4 y 8% respectivamente. Luego aquí se desglosa otra vez el libro, ¿verdad? La ley tiene un esquema. En el capítulo 1 están los regímenes generales. Liquidación por resultado contable, más ajustes fiscales, compensación y pérdida fiscal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Están las sociedades y o personas jurídicas en general. Unipersonales con facturación anual superior a 2.000 millones. Eso también cambió. A ver, el impuesto a la renta, el pequeño contribuyente,
¿Hasta qué monto en guaraníes uno era pequeño contribuyente y a partir de cuánto tributaba el impuesto al IRASIS, impuesto a la renta de las actividades comerciales y servicios? A ver si recuerdan. Seguro habrán dado ya. Les escucho un poco, a ver si están atentos. Hola, ¿me escuchan? Hola. No era 60 millones, profe. No. No, no sé. ¿Otra? ¿Alguien? No puede ser que nadie nos recuerde. ¿Hasta cuántos millones los ingresos, los ingresos devengados, uno era pequeño contribuyente y a partir de un guaraní más de eso, tenía que tributar ya el IRASIS? Les escucho, chicas. Brenda, Rocío, User uno que no sé quién es. Herminia dice 60 millones. No están ni ahí. Ustedes prendieron nomás, o sea, se conectaron nomás y no están siguiendo la clase y nada, ¿verdad? Pilla, pilla página. Así, por ejemplo, nos hace un profesor la Yo estoy maestría. siguiendo la clase, profe, pero no me acuerdo, la verdad. Bueno, a Rocío nomás le da Brenda y a user uno. Rocío, decime, te escucho. Mira, Rocío no está, Brenda tampoco. Bueno, anteriormente era hasta 500 millones de guaraníes. Ventas de vengadas en el año. Hasta 500, uno era pequeño contribuyente. Impuesto a la renta, pequeño contribuyente. A partir de 500 millones, un guaraní ya tenía que tributar bajo el régimen del IRASIS. Ahora, uno tiene el régimen especial de simple o re simple hasta los 2.000 millones de guaraníes. O sea, lo que antes era impuesto a la renta pequeño contribuyente, ahora se transformó en IRE, impuesto a la renta empresarial simple y re simple. Y lo que era el IRASIS anteriormente, ahora se convirtió en IRE régimen general. Por favor, métanse eso en la cabeza. O sea, esos son datos que ustedes como estudiantes de contabilidad y futuros contadores deben de manejar sí o sí. Bueno, entonces, el régimen general, sociedades, o sea, pueden ser SRL, SA, EIRL, y ahora hay otras sociedades que se crearon también con esta nueva reforma, que más tarde también vamos a ver, pero las que en general se conocen son las unipersonales, las SA y las SRL. Esas son las sociedades más conocidas, ¿verdad? Todo lo que supere más de 2.000 millones, entonces son contribuyentes del IRE, también son contribuyentes del IDU y son contribuyentes del IVA. ¿Por qué del IDU? Porque van a tener utilidades, van a distribuir utilidades. ¿Por qué? Porque van a tener que presentar balances, van a tener que presentar informes de estados financieros. O sea, lo que nosotros estamos dando en balances, eso deben de hacerlo sí o sí las personas que liquidan bajo el régimen general. Por eso es que ellos son contribuyentes del IDU. O sea, esa utilidad que tenían cuando se distribuye entre los socios o el dueño saque ese dinero, va a tener que pagar IDU. Y también va a tener que pagar IVA, que es el impuesto al valor agregado general. Bueno, y la tasa del 10%. Después están los regímenes simplificados, que es el régimen simplificado para
medianas empresas, que es el simple, unipersonales y asimilables con facturación anual de más de 80 millones, o sea, de 80 millones para arriba, hasta 2.000 millones. Liquidación por renta real o renta presunta. Máximo el 3%, que también vamos a ver el renta presunta. No pagan IVA. ¿Por qué? Porque no presentan informes de estados financieros. O sea, no elaboran balance, no distribuyen utilidades. ¿Por qué? Porque son unipersonales, no son sociedades. Son contribuyentes de IVA, eso sí, son contribuyentes del IVA, siguen teniendo el IVA régimen general. Bueno, entonces, o sea, desde 80 millones hasta 2.000 millones tienen que inscribirse en el régimen simplificado para medianas empresas. Simple, IRE simple. Por el otro lado tenemos el régimen simplificado para pequeñas empresas, que es el RE simple. Son unipersonales y asimilables con facturación anual hasta 80 millones. O sea, de 80 millones para abajo. No pagan IVA y son exonerados del IVA. Pero ¿qué pasa? Tienen una tasa fija de impuesto que se paga en cada 4 meses. Facturen o no facturen, ganen o pierdan, tienen que pagar en forma fija, que más adelante vamos a ver. Pero no pagan IVA, no necesitan presentar formulario 120, o sea, no necesitan declarar IVA y no pagan IVA, pero pagan un impuesto fijo. Ese, por ejemplo, es la trampita con el RES simple. Por eso cuando empezó a entrar en vigencia, daban la opción de que te puedas inscribir, o sea, automáticamente te inscribían en simple y vos podías solicitar que te inscriban en RES simple. Seguramente habrán escuchado, ¿verdad? Eso fue en el 2020, que muchas personas automáticamente fue la inscripción en el régimen simplificado, simple, y que tenían que gestionar para pasar a Resimple o viceversa. Fueron inscriptos automáticamente a Resimple, pero tenían que gestionar si querían pasar al régimen simple. Por este tema de, como les dije, de que en Resimple vos tenés que pagar sí o sí impuestos. Sí o sí. Pero en cambio, en simple no, porque depende de tu resultado. Vos podés tener más egresos que ingresos, o podés compensar. Bueno, esto no les tengo que decir, ¿verdad? Pero se puede compensar los ingresos con los egresos, qué sé yo. Hay muchos clientes que no te piden factura y vos tenés compras y cuando haces la factura para compensar las facturas que no te pidieron los clientes, facturas menos para que pueda equiparar los ingresos con tus egresos para que no tengas que pagar impuestos. Pero eso te repercute cuando vos quieras solicitar créditos, porque ¿qué es lo que ve un banco, una financiera cuando cuando solicitas un préstamo? Ven tu liquidez, ve qué tanto dinero generas y cuánto te sobra. Y si nunca te sobra, no vas a poder acceder a créditos. Ese es el problema cuando uno no quiere pagar impuestos y quiere solicitar préstamos. No van a poder pedir préstamos importantes porque en realidad sí generan renta, o sea, sí generan ganancia, pero documentalmente no tienen forma de demostrar, que seguramente ustedes ya saben, ¿verdad? Todo eso. Después tenemos, ¿verdad? Las normas especiales de valoración de operación. Nuevo capítulo a fin de evitar la manipulación de precios de transferencia, especialmente de soja, carne o otras exoneraciones con empresas del exterior o exonerada del impuesto. Principio de independencia, comparación de precios, partes vinculadas y relacionadas, 7 métodos de precio de transferencia, estudio técnico, bla, 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 bla. Bueno,
Así como están viendo, chicos y chicas, hay mucho para leer. No se van a escapar, no van a poder evitar la lectura, no se va a poder evitar. No hay forma, no hay otra vía, otro medio para aprender esto. Esto es leer, esto es entender y luego es aplicar. Es diferente a la contabilidad. La contabilidad, pues, matemática. Tiene una gran parte teórica, pero una gran parte matemática, que generalmente se puede aprender haciendo los ejercicios. En esta parte, la única forma en que uno pueda tener un dominio es leyendo. No hay otra. Después, las liquidaciones en sí son prácticas y rápidas, pero necesitan lectura. Se necesita leer. Tienen que hacerse de tiempo para leer, o si no van a entrar en graves problemas. Bueno, después tenemos acá de vuelta los impuestos a la renta. Impuesto a la renta empresarial 10%, general 2.000 millones, simple hasta 2.000 millones, red simple, monto fijo mensual según monto de ingresos brutos del ejercicio anterior, que después vamos a ver, como le había dicho, ¿verdad? Sí o sí paga, red simple sí o sí paga. Después, los impuestos a los dividendos y utilidades, IDU, 8, 15%. 8% residentes, no residentes 15%. Y luego tenemos el impuesto a la renta a los no residentes, 15%. Bueno, IRE, renta mundial, tax credit, nuevos hechos generadores, presunciones, control de precio de transferencia, lo gratuito también para IRE. Unifica el IRASIS y el IRAGRO en una sola categoría con una tasa única del 10%. Los dividendos y las utilidades, tanto de contribuyentes de IRE, personas jurídicas o INE personales con ingresos superiores a 2.000 millones, se encuentran grabados por el IDU. O sea, si tus ingresos no superan los 2.000 millones, no grabas IDU, no pagas impuesto a los dividendos y a las utilidades, no se paga. Las retenciones a no residentes dejan de formar parte del IRE y pasan a formar parte de un nuevo impuesto, impuesto a los no residentes, INR, con un esquema similar al artículo 10 de la ley 125/91, pero centrado en el concepto de empresa o entidades vinculadas. Se reduce la tasa general al 10%, centrándose en la recaudación en el IDU, 8 y 15%, a ser abonados por el accionista y similares cuando se distribuyen utilidades o se presume su distribución. Las sociedades simples pasan a abonar IRE. Anteriormente las sociedades simples liquidaban con lo que era el IRP. O sea, el formulario del IRP uno tenía que marcar si era empresa o si era sociedad simple, ¿verdad? Entonces, ahora sociedades simples se fue al impuesto a la renta empresarial. Vuelve la compensación de pérdidas fiscales para otros. Anteriormente se había eliminado, ¿verdad?, el arrastrar las pérdidas. Ahora se volvió de vuelta a poner en vigencia. Las entidades sin fines de lucro son las ESFL, entidades sin fines de lucro. Son contribuyentes del IRE. Están sometidas a la inspección, fiscalización e investigación. Se determinarán los ingresos grabados y exentos. Son responsables solidarios del IVA de sus proveedores. ¿Qué para lo que es responsables solidarios? Si alguien intentó hacer un lavado de dinero utilizando una sociedad simple, la sociedad simple también es responsable. A eso se refiere cuando son responsables solidarios. O sea que la responsabilidad es compartida. La responsabilidad es tan grave como el que hizo. Por más que vos no haya hecho, pero participaste, es como si vos también hubieras hecho. A eso se refiere responsable solidario.
Después lo más relevante, ¿verdad? Cambio del modelo económico de imposición a la renta empresarial, artículo 1, hecho generador, ¿verdad? Créase el impuesto a la renta IRE, que grabará todas las rentas, los beneficios o las ganancias de fuentes paraguayas que provengan de todo tipo de actividad económica, primarias, secundarias, terciarias, incluidas las agropecuarias, comerciales, industriales y de servicios, excluidas aquellas rentas grabadas por el IRP. Acá, por ejemplo, el IRAGRO también desapareció. Ya no existe más el IRAGRO. Todo es IRE, impuesto a la renta empresarial. A ver. No solamente se encuentran grabadas las rentas provenientes de las actividades comerciales, industriales, agropecuarias, servicios no personales, sino que también las rentas, los beneficios, las ganancias de fuentes paraguayas, todo, absolutamente todo lo que genere algún tipo de renta o beneficio o ganancia de fuente paraguaya en el exterior también. Absolutamente todo lo que genere ganancia y se tenga que meter a Paraguay o que genere algún tipo de ganancia dentro de Paraguay está grabado. Absolutamente todo. No solo las actividades, sino todo, dice. Ganancias generadas por los bienes de la sociedad a título oneroso o gratuito. O sea, no se presume más la gratuidad, no se presumía luego. O sea, si yo transfiero un vehículo, digo, ¿verdad? X, y yo le regalo a mi hijo, está a mi nombre, pero quiero pasar ahora a su nombre, y se hace una transferencia. Yo tengo que pagar impuesto por eso, porque hay una renta, por más de que no haya dinero de por medio. Por eso dice, a título oneroso, o sea, a título de ganancia que genere dinero o gratuito, lo mismo, porque ¿Y incrementa cuánto el es, profe, patrimonio. lo que se pagaría si es que en ese caso, o sea, se Sí, hace eso? vamos a ver casos especiales porque todo pues depende del caso y de la situación. Aquí nomás lo que nos quiere decir es que hagas lo que hagas, uno incrementa su capital y va a tener que pagar impuestos. No va a estar exonerado por más de que sea gratuito, por más de que se diga, Así mismo. sí, así es, así mismo es, todo. Uno le quiere transferir un terreno, le quiere transferir un auto, le quiere transferir una propiedad que tenga un importe importante, que haya tenido factura, se va a tener que hacer una factura, por más que no seas contribuyente, hay una factura ocasional y eso va a tener que grabar. ¿Por qué? Porque aumenta tu capital, aumenta tu patrimonio, tenés renta. Y si nos vamos, ¿verdad? A lo que nos hablaba, ¿verdad? Del IRE, del IRP, rentas y ganancias del capital. Por más que sea gratuito, no, acá no importa, si genera ganancia o si es gratis, lo mismo genera una renta, lo mismo tiene un incremento patrimonial. Eso vamos a ver cuando hablemos exclusivamente de IRP. Espectacular. Eh, sí, Sí. de todos los lados, sí o sí, algo tenés que pagar. Profe, y ponerle que vos vendas realmente así un terreno y te inscriben no sé en qué impuesto le va a inscribir si vende un terreno, ¿verdad? ¿Y cómo va a volver a salir ya o por cuánto tiempo va a estar inscrito? 2 años. Y tiene que presentar mensualmente, Anual. anual. Anual es el Ah, impuesto a la renta personal. Es anual. O sea, por ejemplo, vos vendiste un terreno, sí. más de 100 millones. Ese va a tener una tasa. Vas a tener que pagar un impuesto. Va a ser tu ingreso grabado, va a ser el valor de tu venta. Tu egreso grabado va a ser todos los gastos de titulación, transferencia, etcétera, etcétera. La diferencia, 10%. Vas a tener que pagar impuestos. Al año Ah, siguiente, si no vendiste nada más, vas a presentar sin movimiento. entiendo. Al año siguiente, no vendiste nada otra vez, presentas sin movimiento. Y ahí automáticamente ya te van a quitar la obligación.
2 años Ah, tenés que es tener sin automático el movimiento. que te saquen. Supuestamente es automático, pero generalmente se solicita la baja del impuesto. Así Entiendo. es, hasta cualquier impuesto, o sea, generalmente el impuesto a la renta personal que puedes entrar en forma accidental con este tema de las rentas o ganancias por capital. Accidentalmente te digo, qué sé yo, la venta de una propiedad. Eso es accidental, porque vos no te dedicas a la venta, vos no te dedicas a vender terreno, o vendiste tu auto, vos no te dedicas a vender auto, pero te generó una renta y tenés que Profe, pero inscribirte. ponerle que no sea, viste que para entrar al impuesto a la renta personal también tiene que tener cierta cantidad de dinero. ¿Cuánto? 80 parece que era, ¿verdad? Ese por eso se separó, justamente, miran lo que dice ahí. Rentas del trabajo personal es uno y Sí. otro es renta y ganancia de capital. Son Y si diferentes. yo vendo mi auto y, o sea, ni no supere, igual yo voy a pagar entonces. Si es 40 millones, igual, 10 millones, igual. Y me escriben y tengo que estar 2 años ahí. Santa cachucha, profesor. Sí, señora, así mismo. Quieras o no quieras. ¿Por qué? Porque la escribana va a comunicar. La escribana va Ah, a es cierto. comunicar. La escribana está obligada, es sujeto de información la escribanía. Está obligada. Por eso es que si uno tiene una deuda tributaria, no puede comprar nada por escribanía, no puede vender nada por escribanía, tiene que estar al día. Hoy en día esas son las limitaciones que te da, qué sé yo. Vos te inscribiste alguna vez en un impuesto, vos presentabas formulario 120, qué sé yo, te contrataron en un X empresa y te pagaban por comisionista. Y te Sí. facturaban todos los meses. Después saliste de la empresa y vos no diste de baja. No te dijiste, no, ya no voy a usar más. Pero recuerden que vos todos los meses tenés que declarar o tenés que solicitar la baja, o sea, salir del impuesto, dejar de ser Entiendo. contribuyente. Si vos no solicitas, te va a generar todos los meses 50.000 de multa, 50.000 de multa. Si no presentas por tu declaración, 50.000, 50.000, 50.000, 50.000. Después, vos tenés un auto y querés vender tu auto por escribanía. Te va a la escribanía y este es mi título de mi auto o mi título de mi casa o título de mi terreno. Quiero vender. Ah, bueno, a ver, en Herminia, a ver, entra en la base de datos, primer trámite, base de datos, Subsecretaría de Estado de Tributación para ver si sos contribuyente o si no sos contribuyente. Si no sos contribuyente, te sacan un, una constancia de no ser contribuyente. Y si sos contribuyente, imprimen tu certificado de cumplimiento tributario. Si vos tenés una deuda, se traba todo el proceso. No Ah, podés vender, no podés comprar, no podés sacar pasaporte, no podés cobrar herencia, no poder dar herencia, o sea, cualquier trámite que involucre escribanía o solicitar un pasaporte en identificaciones, salta ahí que tenés deuda, sea 50.000 guaraníes, no vas a poder hacer. Sí, así es, imposible. te bloquea absolutamente todo. No Y, por entiendo. ejemplo, vos vendiste un terreno. Al vender el terreno, te dice la escribana, tenés que inscribirte. Si no te inscribís, Mm, 30 días después de haber ocurrido el hecho, la operación, Hacienda te inscribe automáticamente, cobrándote una multa de 1.300.000 guaraníes aproximadamente. O sea, ya entras debiendo ya. Ya es entras con una posible. multa. Sí, así es. Entonces yo le estoy debiendo a la SED ahora mismo. Porque yo en enero vendí mi auto y obviamente hice toda la transacción con la escribanía y todo eso, pero nunca nadie me dio nada y yo le estoy debiendo a la SED entonces. En algún momento la SED va a verificar si te inscribiste o no y te van a inscribir. ¿Por cuánto Ah, vendiste? entonces tengo que ver. Barato vendí. No, vendí por 15 millones. Y lo mismo. Ya tuviste una renta o ganancia de capital. Tu capital puede tu
el Yo vehículo. tengo que averiguar eso, profe, porque eso yo sí, sí, vendí el año pasado, sí que ¿Cuánto? fue en diciembre, yo vendí 2020. del 2020. 2020. Sí, ya estaba Sí. vigente ya. Ay, profe. Y ahora tengo que averiguar entonces. Tenés que averiguar. Tenés que averiguar en la SED. Ahí, a ver, te voy a ver dónde vas a entrar. Ese puedes preguntar en la SED. Sí, Hay un nuevo sistema ahora. Acá en www.sed.gov.py. sí, Tenés que entrar acá. Después es donde dice contáctenos. Le das clic y acá te dice contacte con la SED, escríbanos. Acceda aquí a contáctenos. Le das un clic ahí y te yes, aparece este. Pone acá, por ok. ejemplo. Vamos a ver. Herminia. ¿Y tu apellido? Herminia Rodas Portillo. Rodas Portillo. ¿Tu correo? Hermi Rodas 6 con Hermi. minúscula todo. Sí, acá va a salir en mayúscula, no te preocupes. Está en minúscula, Ah, pero sale todo en mayúscula. Hermi Rodas Rodas 6 6 @gmail.com. arroba gmail.com. Y acá se marca, ¿verdad? Consultas, sugerencias, Marangatú, asistencia técnica. En este caso vas a hacer una consulta. Y acá te dice, Sí, consulta, sugerencia, para consulta impositiva o sugerencia general. En este caso lo que vos querés hacer es una consulta impositiva. Entonces por eso se sí. marca consulta impositiva. Y acá, ¿cuál es tu consulta? Ah, Buenas. Yo en el año 2020, en el mes de diciembre, vendí un automóvil por 15 millones de guaraníes. Hiciste por escribanía, ¿verdad? sí, por escribanía. Eh, Bueno, profe, ok. tiene que ser el valor en que figura en el documento de la escribanía, ¿verdad? La factura. Tuvo que haber hecho Eh, una... viste, viste que nosotros hablamos con la persona con quien yo, o sea, que hizo El figurar trámite, menos, ¿por cuánto se hizo el trámite? eh, se hizo por 14. Bueno, vamos a poner 14 millones. El trámite se hizo por escribanía. Mi consulta es si tengo que inscribirme al IRP y pagar un impuesto. Ahí. Buenas, yo en el año 2020, en el mes de diciembre, vendí un automóvil por 14 millones. El trámite se hizo por escribanía. Mi consulta es, ¿tengo que escribirme al IRP y pagar impuesto por renta de capital? Tuviste por una renta, pero vos generaste una ganancia. Sí, Marcamos, ahí dice no soy robot, marcamos y a ver, hermirodas6@gmail.com, Herminia Rodas. sí. Enviamos por correo, su correo, si es correcto, presione enviar, enviamos correcto. Ahí ya está. Te va a llegar un correo ahora donde va a decir que se generó la consulta y te va a llegar otro correo cuando una persona de la SEP haya leído tu correo y te va a responder. Y ahí te va a Bueno, profe. decir qué tenés que hacer, qué no tenés que hacer. Ellos van a verificar todo. Si tenés que pagar, si no tenés que pagar, qué tasa tenés que pagar, qué parte de la, etcétera, etcétera. Todo eso te va a decir. Bueno, profe, gracias. Espectacular. Bueno.
Bueno, este ya es caso práctico. Espectaculares. Qué Caso, gusto, che. sí, así hay mucha gente que son contribuyentes y no lo saben. Ay, Dios. A ver, le quiero mostrar un caso, ¿verdad? A ver, a ver, a ver, a ver. Inicio. Pago impuestos. Este es un contribuyente que me pidió socorro. A ver. Consultas. Cuenta corriente. Él, a ver, 2015, contravención. ¿Dónde está la contravención? De 1.000.000. Acá está. A ver. Este le llegó la sed, ¿verdad? Él feliz y contento, tranquilo, ¿verdad? Considerando que el memorando tal del Departamento de Asistencia y Registro del Contribuyente, no sé si ven, se ve, ¿verdad? No sé, Borroso, profesor. o de borroso. Vamos a ver. Acercando la pantalla sí se ve bien. Ahí estamos hablando. Ahí está. Ahí está, ahí. Bueno, dice, considerando que el memorándum tal cosa del Departamento de Asistencia y Registro Contribuyente informó que el contribuyente Sosa Ocampo Ricardo Luis con tanto se encuentra en infracción por no presentarse a las oficinas de la SED dentro del plazo de 10 días hábiles luego de su notificación, o sea, se le notifica primero, requiriéndole su presencia para la actualización de datos correspondiente a la administración tributaria en lo relativo con el impuesto a la renta personal. Esto también sería algo que te podría pasar, Herminia, y vos no sabes más todavía. Conforme lo establecido en el artículo 5 de la resolución 82/16, las personas que hayan sido inscritas de oficio, vos también podés estar inscrita de oficio y ahí no sabes, deberán presentarse ante la oficina de la SED dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación mencionada en el párrafo anterior a fin de confirmar los datos consignados en el RUC de obtener su clave de acceso confidencial al usuario, por lo que es procedente la aplicación de la multa en concepto de contravención conforme a lo establecido en el artículo 1. Resolución General 07/2013 que expresa, serán sancionados con el monto de guaraníes 1.170.000 conforme al artículo 176 de la ley 125/91, los contribuyentes irresponsables, aún los expresantes exentos que incurran en cualquiera de las siguientes contravenciones: no inscribirse en el RUC y no actualizar su domicilio, actividad económica y obligaciones cuando sean detectadas a través de la verificación, control o fiscalización, considerando que el contribuyente no se presentó dentro del plazo requerido, una contravención de 1.170.000. Así de onda. Él, tranquilo, él ya estaba cobrando ya alcanzaba el rango del IRP. Fue en el año 2015. 2015 él ya tenía que inscribirse. 2017 la SED le inscribe automáticamente. O sea, 2 años después, alguien empezó a controlar y dijo, espera un poco, mira, este tipo se tuvo que haber inscrito ya en el 2016, 2015. No se inscribió. Ah, bueno, vamos a notificarle. Se le notificó, no se presentó. Bueno, vamos a inscribirle automáticamente. 1.170.000. Ahora eso subió un poquitito más, 1.200.000 y algo. Así nomás. Él no era contribuyente, no estaba inscrito, pero ya tenía que inscribirse. Esto es lo que te puede pasar, Herminia. Y mira, todo lo que debe. 11 millones o qué es. No. Tiene 9, 14, 13, 1.050.000, 11 Gran millones, 7. 25 millones. Y sí, ¿y qué pasa cuando no paga tu impuesto? ¿Qué te parece que el paraguayito guarda sus facturas de egreso?
O sea, Herminia, o por ejemplo, guardaste todos los documentos, seguramente sí, ¿verdad? De esa operación de la venta del vehículo. Tenés todos los Sí. documentos. Bueno, imagínate que vos hayas estado inscrita en el 2017, 16, y yo te diga, Herminia, ¿dónde están todas tus facturas a tu nombre de tus gastos personales y no personales? ¿Dónde están todas tus facturas de pago de agua, luz, teléfono, celulares, compra de supermercado, compra de ropa, viaje, cine, etcétera, etcétera? ¿Dónde están? No sé qué pico yo voy a guardar todas esas cosas. Ah, bueno. La SEP sabe exactamente cuánto cobras, pero vos tenés que declarar en qué gastas. Y si vos no tenés para demostrar en qué gastaste, entonces la SEP dice, ah, no, espera, vos no tenés factura de tus egresos, entonces vos tenés toda esa plata contigo todavía. Y por toda esa plata que tenés que pagar impuestos. Así nomás. Simple y sencillo. Urgente, voy a averiguar, profe. Y claro, claro, tenés que, porque puedes estar en un problema que vos no sabes. Así nomás. Bueno, imagínense, chicos, y esto es por desconocimiento. No sabía él, no preguntó, no consultó. Ahora, por ejemplo, Herminia sabe, ¿verdad? Pasó nomás en diciembre del año pasado. Imagínate dentro de 2 años y vos ni cuenta, ¿verdad? Y vos tenías que escribirte ya. Sí, nomás. No se te perdona nada. Y este cliente, por ejemplo, ya tenía una gestión, un proceso de gestión de cobro. ¿Qué para un proceso de gestión de cobro? La SEP ya está viendo cómo cobrarte. Y este es algo nuevo que yo le iba a consultar a un profesor, si la SEP también ahora ya puede embargar tu salario, como cualquier ente privado, un banco, por ejemplo, que te embargó y hasta el 25% de tu salario te puede embargar, ¿verdad? De todo lo que cobras en relación de dependencia. Sí, también la Yo SEP sí que, puede hacer profe, soy eso. funcionaria pública, porque creo que más fácil me van a descontar lo que tengan Claro, que descontarme. súper fácil, ¿eh? Directo nomás ya. Cero estrés. Cero estrés. Judiciales, ahí está. Espectaculares. A ver, y bueno, vos no sos contribuyente. No, profe. No, no. Entonces tenés que averiguar. Pero bueno, ya te va a llegar el correo. De ahí nomás ya vas a Bueno, ver. De ahí nomás ya seguir el rastro. Bueno, este fue un caso práctico de lo que les puede pasar a cualquiera. Y bueno, sería bueno que deleguen a gente. Nosotros lo que queremos ser profesionales, buenos profesionales, pero el buen profesional se forma leyendo. Hay por ahí otra. No hay de otra. Bueno, a ver, ¿dónde nos quedamos? Pasamos aquí. Las ganancias. Aquí estaban los costos impositivos nominal para contribuyentes del IRAGRO e IRASIS y sus accionistas. Hace aquí una tabla, ¿verdad? De cómo era hasta el 2019 y cómo es ahora con la reforma. IRASIS, por ejemplo. Para residentes más IRP, accionistas. Bueno, hasta el 2019 se pagaba 14,5 más 50%, IRP 19,5% en la distribución de utilidades. Ahora se dividió 10%, 8%, directo. Bajó el impuesto. IRASIS para no residentes, accionistas que remensan utilidades, era el 10% más el 5% más el 15% más el 27,5%, o sea, el 27,5%. Ahora es 23,5%. Bajó. IRAGRO para residentes, IRAGRO para no residentes. Este es el único que se mantuvo y el IRAGRO para residentes es el único que subió. Del 15% pasó al 18%. Chicos, estas cosas ustedes tienen que saber.
Es un quilombo, es un desastre. Hay muchísimos números, hay muchísimas formas de calcular, pero en Bahía Pota, toda profesión tiene su esfuerzo intelectual. O sea, tiene su sacrificio intelectual. Acá no es más perseguir una nota, no es querer un cartón, acá es adquirir conocimiento. Yo no les digo que se memoricen todo. Está mal eso, porque ustedes van a tener los libros siempre. O sea, qué sé yo, no es que, bueno, ¿cuánto ahora tiene que pagar el IDU de un impuesto a la renta no residente? Y si no te acordás del porcentaje, genial, te va a ver el libro y ya está. Pero vos tenés que saber dónde buscar, en qué artículo buscar, en qué libro por lo menos está. Eso vos tenés que saber como profesional. No es que cuando estés en el ámbito profesional ya vos estés haciendo una liquidación y digas, no, no voy a ver el libro, no voy a copiar, no voy a copiar, no voy a copiar. No, porque yo en la universidad ya aprendí todo esto. No, no es así en la vida real. Te va a buscar el libro, buscar la ley, leer la ley, encontrar la ley. El quilombo de esto es que ustedes tienen que saber qué artículo tienen que aplicar. Ese fue lo que es el tema. E interpretarlo de vuelta dependiendo de la situación. Por eso es que se hacen estos ejercicios, estos casos prácticos. Acá, este material, por ejemplo, hace una relación de lo que era 2019 hasta el 2019 y lo que es en el 2020. Todos los cambios que hubieron, todas las nuevas cosas que ingresan, todos los conceptos nuevos, en qué artículo, en qué inciso, absolutamente todo, chicos. O sea, este material facilita muchísimo dónde encontrar eso. Pero si vos no leíste luego, no tenés una mínima idea de dónde está ni de qué es lo que es, ahí lo ya empezamos mal. Bueno, y aquí esto es lectura, es leer, leer, leer y leer. Después yo le había pasado las gacetillas. Las gacetillas son en documentos, ¿verdad? Que la SED le da al público en general, ¿verdad? Tipo resumen del resumen y quitan así las cosas más importantes porque sabe que la gente no quiere leer. Ellos motivan mucho, ¿verdad? De que vos tenés que, vos no necesitas de un contador, vos podés. Y este doctor al que yo le estoy haciendo el IRP y que tiene que pagar 80 millones de guaraníes, 90 millones de guaraníes en total, él también decía que no necesitaba de un contador. Y cuando vio que él no podía hacer por sí solo, ahí sí se dio cuenta que necesitaba de un contador. Había sido. Es- eh, Les digo, yo entraba en discusión con el tipo. El tipo me decía, pues yo no quiero pagar. Yo no voy a pagar eso. Y yo le decía, no, es que vos quieras o no quieras algo. Esto es una ley decretada, promulgada, tiene su reglamentación y la ley te está diciendo que esto tenés que hacer. Acá pues no es si vos querés pagas y si no querés pagas. Si estás de acuerdo pagas o si estás en desacuerdo no pagas. Así pues no es la vida. Justamente para eso nosotros le elegimos a estos idiotas que están en el Parlamento, que ellos tienen que legislar y tienen que promulgar las leyes y el presidente luego acepta o veta, ¿verdad? Y promulga la ley. Bueno, ahí pues están las consecuencias de a quienes elegimos, de quiénes son las personas que están ahí eh, viendo qué te van a cobrar, cómo te van a cobrar, etcétera, etcétera. Bueno, y no saben lo que fue, ¿verdad? Él en su arazamata de ser doctor, quería enseñarme de reglamentación de impuestos. Entonces yo le dije, ¿verdad? Que
Así como yo no puedo inmiscuirme de cuál es la dosis, porque él tiene especialización en diabéticos y demás, ¿verdad? Yo no te puedo decir a vos cómo tenés que tratarlo, cómo tenés que medicarle a un diabético, porque yo no sé, yo no estudié eso. Yo no te puedo decir tanto de insulina, la marca, la forma, no te puedo decir porque yo no estudié. Entonces te pido también vos que respetes mi profesión. Yo estudié 6 años, sigo estudiando y vos estudiaste 10 años y seguís estudiando. Pero vos no sabes un pito de impuestos y yo no sé un pito de insulina y de páncreas. Así es que vos recurrís a mí por los impuestos y yo recurro a vos cuando necesite algo con respecto a la insulina. Así nomás, es sencillo, porque siempre o el abogado, ñande yara. Lo peor es tratar con un abogado, porque nosotros manejamos leyes, pues. No, pero eso es es inconstitucional y tal. Y anda a Sí, presentar no creaste la ley. anda a presentar tu, tu demanda por inconstitucionalidad. Anda. Vos sos abogado, ¿verdad? Bueno, anda. Decí, yo no quiero pagar esto porque es inconstitucional. Presenta tu demanda. Ya está. Así nomás. Sencillo. Y yo le había dicho, ahora, bueno, yo te puedo presentar tu IVA, hacer tu IRP, 300.000 guaraníes mensuales, que es barato. Y me dice, ¿y cómo en esas empresas, Taxi, el búho y todo eso, por 100.000, 120.000 guaraníes ya te hacen tu IRP? Anda a Taxi, anda al búho y pedile que ellos te solucionen tu problema. O sea, usted en la profesión van a encontrar miles de dramas, miles de estas situaciones en donde la gente te va a querer pasar por encima y vos estudiaste 5 años para saber todo lo que sabes. Ahora, otra cosa es que vos tengas tu título y no sepas nada. ¿Qué pasa también? Ocurre. Que IRE, vos no tenés una idea de lo que es IRE. ¿Por qué? Porque lastimosamente te tocó la reforma tributaria cuando estabas por culminar tu estudio. Vos estudiaste 3 años, 4 años en base a la ley 2421 y la ley 125/91. Y ahora viene la reforma tributaria de la ley 6380/19 y te dice, esperan poco, ahora tenés que volver a estudiar todo esto, completo. Todo cambia, amigo. Volver a estudiar. Acá está la ley. Toma 300 páginas. Lee. Acá está. ¿Cuándo se aplica? Desde el año que viene. Yo no sabía. Lo siento. Está la ley promulgada, está su decreto, ya está. Yo no sabía, lo siento, está publicado, medio masivo de comunicación, está en la página de la SED, está en la página de Hacienda. Pero yo no tengo internet. Lo siento. Está la ley. Nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Así nomás, chicos. IRE, impuesto a la renta empresarial, régimen general. Recuerden que IRE hay dos: el régimen general y el régimen especial. Separamos esos. Automáticamente ustedes ya tienen que saber a partir de cuántos millones de facturación de venta anual de vengada uno es contribuyente del IRE régimen general. Pregunta Inés de ustedes. Quiero que me respondan. O Herminia, o Jenny, o Brenda, o Laura. Les escucho. ¿Cuánto era? 200.000 millones creo que era el monto. Oh, ese era. 200.000 No, millones. ¡Jue la gran pistola! ¿Segura? no, profe. Quítale 2 ceros más, quítale. Ahí sí, viste, te dije luego. Y quítale, ¿cuánto es? 2.000 millones. 2.000 millones de guaraníes. Métanse eso en la cabeza. A Porque, partir profe, de justo dos. cuando estamos terminando nosotros estas cosas venía a enseñar. Vos sabés lo que es para mí. Imagínate, yo O sea estaba que, estudiando profe, una yo en serio, maestría. yo solamente quiero terminar. Yo como
El contador no voy a ejercer. Dije lo que no voy a ejercer. ¿sí? Pero bueno, No, yo sí estudiaste. quiero ejercer, yo me quiero capacitar más porque ¿Sí? vamos a ser sinceros, nuestra facultad nos ofreció demasiado poco para lo que ellos exigían en cuanto a pago. Ellos realmente, profe, nos Nosotros fundió la prácticamente no pandemia el entendimos año nada. pasado, este año realmente fue todo un tema. No, ¿Sí? ahora recién nosotros estamos entrando en lo que es, lo que va a ser nuestra carrera. Sí, sí. Con balance de impuestos. Entiendo. Imagínense mi caso. Yo pagué una Inglés, maestría, profe, inglés para qué, por ejemplo, guaraní también, o sea, no sé. conocimientos Complemento. universales. Por eso se llama universidad. Ellos no te van a enseñar algo Sí, específico. Te van a pero es enseñar muchas cosas. pérdida de Sí, tiempo y no sé, profe, qué decir. correctísimo. Pérdida de tiempo. Sí, cierto. En eso sí es cierto. Muchas cosas que hay que cambiar. Volviendo ahora al tema de que a ustedes justo les tocó, imagínense a mí, yo pagué, ya pagué todo, justamente este mes pagué todo una maestría. Me costó casi 30 millones de guaraníes, de las cuales un año yo estudié la ley anterior. Y el siguiente año tengo que estudiar la ley actual. Estoy empezando de Sí. cero. Y sí, ¿qué vamos a hacer? Y justo porque yo empecé a estudiar en el año 2019. Y en el 2019 estaba vigente la ley 2421 y la ley 125/91. Yo tenía que estudiar Mm. eso. Después en el 2020 entra en vigencia la ley 6380/19. Y todo se cambia. Un año, todo lo que estudié. No quiero decir que fue pérdida de tiempo, porque ¿qué es lo que hizo la 6380? Modificó algunas cosas, descartó otras cosas y unificó otras cosas. O sea, yo ya tengo ya un manejo de la legislación. Profe, y Ahora vos que ya estás empapado con todo eso, ¿vos qué opinás sobre los cambios que hubo? está muy bien, se organizó muchas cosas que estaban así separadas. Lo que era Iragro, lo que era Irasis, lo que era IRPC, lo que era IRP, era un quilombo. O sea, vos tenías que tener 5 libros con los decretos, con las modificaciones. O sea, vos leías una ley y había sido esa ley, ya estaba derogada por otra ley. Después de esa ley, un artículo estaba derogado. Tenías que ver una ley con un artículo de otro decreto. Después había una resolución general que volvía a modificar. No, era un despelote. Entonces lo que se hizo fue, se juntó absolutamente todo y se unificó. El único quilombo que hubo fue el tema de la distribución de utilidades de las cooperativas. Eso fue casi lo único que no se tuvo en cuenta, porque era un aumento de capital y decía la ley, todo aumento de capital, escribite IRP. Algunos ganaban, tenían renta de 60.000 guaraníes y ya es un incremento de capital. Y el Pero es sistema, tan poquito. pero ya es un aumento de capital. Es que la ley no decía, pues, aumento de capital a partir de, no decía, no decía. Ah, Entonces, ¿qué va a hacer? Tener un aumento de capital de 1.000 guaraníes, tenés que inscribirte. Un guaraní, tenés que inscribirte. Así pues la ley. Por eso es que tenemos que poner gente que valga la pena en el poder legislativo, porque ellos son los que hacen las leyes. Por eso es que entramos en miles de quilombos de la legislación, porque cualquiera está ahí, cualquier seccionalero, cualquier tipo está ahí, que tiene mucha Pero, gente y le profe, votó y ellos son los que hacen las leyes. Y un pero quilombo. también, profe, cada cachiva, chicos, se postula Sí. para esas cosas y no hay ninguno que se postule una persona decente luego. O Y sea, por si se eso, postula a alguien decente, sí que nadie le da bola, ese, que es lo más triste. exactamente. y sí, pero algo tenemos que hacer. O sea, Herminia, Jenny, Brenda, Laura, hay que estudiar para poder algún día estar ahí entonces. O sea, los cambios tienen. Yo por eso admiro mucho a la gente que se lanza
a ser concejal, a ser intendente, a ser diputado, pero personas preparadas, o sea, no cualquier que seccionalero, ¿verdad? Sino personas que tienen un perfil académico, que tienen Profe, estudios, si que las tienen... modelos están lanzando. Y sí, es que cualquiera, por eso pues el tema, yo sé que no hay gente que vale la pena, ¿cierto? Pero no por eso vamos a seguir eligiéndole a las basuras de siempre. Yo sé que no hay que el último, la votación para presidente era a ver quién era menos malo, era. O sea, quién era menos peor, como decían, ¿verdad? Y lastimosamente tenemos los gobernantes que nos merecemos. Ustedes me dicen, profe, pues nosotros no estudiamos nada, no aprendimos nada. Y sí, lastimosamente es así. Es una pena. O sea, hasta para reclamar nuestros derechos en la universidad o no podemos. O hay uno o dos locos que quieren reclamar lo que realmente merecen y los demás no le acompañan. Y así mismo es también nuestro gobierno en Eso es sí. literal, profe, Y que vos querés sí, hacer algo y bueno por no, el no grupo puedo. y nadie te apoya. Porque yo quiero recibirme nomás ya, no quiero entrar en problema por el profesor luego, y vos estás perdiendo la oportunidad de aprender, y voy a decir, no, yo quiero terminar nomás ya. Bueno, genial, terminando nomás ya. ¿Y de qué te sirve tener una licenciatura si no aprendiste un pepino en la universidad? De nada, profe. Y de nada, perdiste tu plata, ¿Qué le perdiste vas tu a tiempo. decir vos a tus posibles clientes? ¿Qué es lo que le Y vas a sí, decir si vos no entendés nada? así es. No, no, no es por tirarle más leña al fuego, pero yo les pasé todas estas gacetillas y les pregunto, ¿leyeron? ¿Se tomaron el Yo tiempo leí, para leer? profe, no, yo te digo, yo no leí todo, yo leí Todo. lo que ahora estamos leyendo, pero te voy a ser sincera, hay cosas que no entendí, o sea, yo estaba leyendo, pero hay cosas que no sé de dónde salieron, que no sé ni qué es, y es complicado, profe, realmente. Y sí, pero... Va, ella pota. Está en nuestras manos averiguar también. No que Claro, solamente vos nos tires todo y ya. O sea, lastimosa. hay que Justamente, poner nuestra parte. sí, esa parte que está diciendo Brenda, la gente cree de que lo único que nosotros vamos a escuchar, hacer o aprender es la universidad. Pero ustedes, en otros países, yo tengo amigos que estudian en Estados Unidos y estudian en España, por ejemplo. Ellos tienen sus campus universitarios, o sea, estudian y se van a vivir en el campus universitario. Y la diferencia es que ellos se dedican por 5 o 6 años a estudiar netamente la carrera. Nosotros tenemos que trabajar y estudiar. Tenemos una vida y estudiar también. O sea, no podemos dejar Es todo cierto, y ponernos a estudiar. Y y sí. ellos logran la excelencia académica porque en las clases, ¿qué es lo que hace el profesor? El profesor, así tal cual. IRE es esto, bueno, lean del artículo 1 al artículo 100 de la ley 6380/19 para la siguiente clase. Así es. Y vos tenés que irte a leer, Gracias. vos tenés que irte a estudiar, vos tenés que irte a leer. Pero imagínate, ahí te dicen tal libro para la próxima semana, tal libro para la próxima clase. O sea, vos tenés ya una capacidad intelectual de leer un libro en una semana. Un libro de 100 páginas, de 200 páginas, de 300 páginas, de hacer un resumen de ese libro, cosas que nosotros no tenemos. ¿Por qué? Porque no tenemos hábito de lectura, no tenemos, pero algo se tiene que hacer, algo tenemos que hacer. No podemos decir nomás, ay, no, un quilombo lo de Paraguay, no sabía, bla, 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 y así nomás, estoy cola y coa. No, algo tenemos que hacer. Por eso insisto yo muchísimo en, chicos, lean. No tengo tiempo, hacete de tiempo. 24 horas tiene el día. No puedo, 30 minutos no podés, 15 minutos no podés, 10 minutos no podés al día. No, no puedo, seguro. Profe, Sí, ¿no podés enseñar a cargar el formulario 211? formulario 211 o el La formulario 100 factura. o el formulario 120. Ese 120, Dios mío, por Ah, favor. y el Eso, código de profe. la obligación es el Ese, 211. sí.
Hay un Ya, formulario y hay viste que ya un diste demasiado código. muchas leyes, ya no sé me acuerdo cuáles son todas. Vamos a hacer, Enseñarnos un poco, profe. Vos vamos, sabés que desde el segundo año nosotros le pedíamos a los profesores, enseñarnos un poco, por y favor. Y no te siempre hacen. decían, sí, bueno, Ah, sí, te Profe, juro que nosotros nunca, nunca, nadie, ni un nunca nadie solo nos enseñó. formulario no nos ayudaron a, o sea, ni para conocer ni qué color es el formulario. Te juro, profe, no durante 5 años que estamos en la facultad, ni un formulario. Lo que yo conozco es porque en algún momento fui auxiliar cuando terminé mi colegio allá en el 2008, no sé qué, que ahora ya no es más nada, seguramente. bueno, vamos a hacer. Vamos a hacer el formulario, o sea, el formulario que más se utiliza. Es el Voy a 120. enseñarle el 120, voy a enseñarle el formulario del IRP, voy a enseñarle el formulario ingreso y egreso del IRP, que anteriormente se cargaba en el sistema, en el Aranduca, que ahora no se carga más en el Aranduca. Hasta el 2019 se cargaba en el Aranduca, que generaba un archivo, o sea, uno tenía ¿Y que ahora cómo cargar. es, profe? Ahora se descarga una planilla Excel, se carga en la planilla Excel y se tiene como archivo tributario. O sea, no tenés más O que sea que cargar. normalmente antes, yo me acuerdo, profe, cuando yo trabajaba en un estudio contable, la contadora le ponía facturas que ni existían para ¿Sí? que sus clientes No no pague. paguen. O sea que Sí. ahora vos no le vas a más joder así nomás al acepto que sí o sí tenés que poner No. seguro el número de factura y qué sé yo y qué sé cuánto. Pero en el Sí. formulario 120 sí, profe. Ahí sí. Yo, ¿Por qué? Porque yo ahora soy, sí. sí, Porque el formulario 120 no tiene, no tenés de dónde cruzar el dato. sí. Se tenía hasta el 2019. Te voy a mostrar. Vamos a ver. Es importante estas preguntas porque esto también nos abre un poco la mente de lo que es la liquidación del impuesto, cosa que estamos estudiando. Para los que digan, ¿qué tiene que ver todo esto, verdad? Bueno, tiene mucho que ver. Bueno, este es la plataforma de la SET. Acá te dice para inscribirte y todo eso, ¿verdad? Aquí en Sí. software y herramientas, le dan un clic y acá te dice Heshauka, Tesaka, Aranduka. ¿Qué es el Heshauka? Software que permite realizar la declaración jurada informativa referente a las compras, ventas y otros documentos a los contribuyentes designados como agente de información por parte de la SET. O sea, la SET te envía un correo en donde te dice, vos a partir de hoy sos agente de información. Tenés que cargar tus compras y tus ventas en un sistema independiente y tenés que informarnos todos los meses, tus compras y tus ventas. Y a varios contribuyentes le pide eso. ¿Para qué se hace eso? Para que yo, Juan Ramírez, cargo mis compras, una factura de 100 millones, mi compra, quiere decir que alguien me vendió por 100 millones de guaraníes. Entonces, esa persona seguramente también es agente de información y él tiene que cargar en sus ventas esos 100 millones y yo voy a cargar en mis compras esos 100 millones. La misma factura, la misma fecha, el mismo timbrado. Y ahí empieza a cruzarse los datos. ¿Cómo Y se así es más fácil descubrieron? encontrarle al contribuyente. Claro. ¿Qué pasó con el tema de las evasiones? Yo, Juan Ramírez, compré una factura, hice mi egreso por 100 millones para que tenga un crédito fiscal de 10 millones de guaraníes, redondeando, ¿verdad? Y la otra empresa que me vendió la factura, él hizo la factura por 100.000 guaraníes. Impuesto a pagar 10.000 guaraníes. Entonces, ¿qué pasa? Hija de mí. Empezamos a cruzar. A ver, la compra que hizo Juan por 100 millones, la venta que hizo X comercial, 100.000. Espera un poco. ¿Qué pasa acá? Vamos a auditarle a Juan y vamos a auditarle a la empresa. Nos vamos al negocio de Juan, la factura original. A ver, en tal empresa, tal mercadería, 100 millones. Ah, mira, che, qué bueno. Nos vamos a la otra empresa. A ver tu duplicado. Le vendimos a Juan 100.000 guaraníes.
¿Qué pasa acá? A Le faltó los cerito. dos, a los dos, por eso hay número y letra, o sea, por eso hay liquidación de impuestos, o sea, todo, absolutamente para que no diga, no, ese transcribió mal, nomás, no, espera, vos escribiste acá 100.000, escribiste en letras 100.000, liquidaste tu impuesto 10.000, él escribió 100 millones en números y en letras, liquidación de impuestos 10 millones, tú y ya la diferencia entre 100 millones y 100.000. A los dos se le imputa por evasión fiscal. A los dos. Es el solidario. Profe, ¿y cuánto, ponele que cuánto pagan entonces por evasión? Uf, y se calcula cuánto fue tu evasión. Y te O cobran sea, de una acuerdo a la multa cantidad de dinero y se que... te hace la auditoría, pues, de los 5 últimos años. 5 Ah, últimos años. Y se presume cuánto evadiste. Y, por ejemplo, vos evadiste 100 millones en esos 5 años, por darme un ejemplo. Entonces la SED te hace una multa del 300% del valor de lo que tuviste que haber pagado. O sea, 300%. 300%, 3 veces más. O sea, si vos evadiste 100 millones, tenés que pagar 400 millones. ¿Y Eran qué, 7. y qué pasaba con esos 400 millones? Que hasta hace 2 años, ¿qué hacían? Se dividían entre los auditores. Ah, Los auditores cobraban esa plata de las multas. Por eso ellos estaban así buscando. Muchísima gente se hizo multimillonaria siendo auditor en la SED. Porque por ley, las multas, no el impuesto a pagar, las multas se distribuían entre los auditores. Por eso, a full trabajaban, a full auditaban. Y aún así había muchísima evasión. Muchísima evasión lo mismo día. Para que tengan en cuenta nomás. Y con este Heshauka empezó a saltar todos los grandes, las grandes evasiones. Esos 15.000, ¿cuánto? 15.000 millones de dólares en el año 2014, 2013 creo que era. La primera sí que saltó y fue el primer año que estuvo en vigencia Heshauka. Que en Ciudad del Este, no sé, que había un edificio entero de empresas que vendían factura, habían eh, campesinos que tenían sociedades anónimas, SRL, ellos jamás sabían, ¿verdad? Y a partir de ahí se cambió todo el esquema de inscripción. O sea, anteriormente con una copia de tu cédula, alguien ya te podía inscribir, ya podía crear una sociedad, ya podía crear una SRL, una SA, ahora no. Ahora para inscribirte en la SED te hacen huellas dactilares, te quitan una foto, te hacen firmar una declaración, tenés que irte personalmente, anteriormente vos podías mandar un tercero, ahora no, tenés que irte vos y cosas así. Un tema es, bueno, después tenemos Tesaca, software que permite emitir comprobantes virtuales, tales como facturas, autofacturas y retenciones. Hay muchas empresas que utilizan Tesaca. Generalmente las empresas de importadoras y exportadoras. Y acá está el sistema Aranduca, software que permite realizar la declaración jurada informativa para el IRP referente a los ingresos y egresos y familiares a cargo. Bueno, esto era hasta el 2019. Dabas un clip y acá tenías para ver qué sistema vos tenés. Si tenés Mac, o sea, si tenés iOS o tenés Windows o tenés Linux. En este caso yo tengo Windows, le doy clic aquí, descargo el programa, se descarga el programa, mostramos la carpeta, ahí se sigue descargando el programa, sigue descargando. Se descarga el software. Sigue descargándose. Está un poco lento el sistema Marangatu. Es posible. BWB que no. Acá está. Acá está el sistema Aranduca.
y se instala el software. Es un ejecutable, ¿verdad? Ahí. Siguiente, siguiente, crear un icono, siguiente, siguiente. Se va instalando. Se instala todo el sistema y ahí hasta el 2019 se cargan los ingresos y los egresos. Ahí, por ejemplo. Y así es. ¿Ven? Es un programita. Así son todos los sistemas integrados de la SED. Heshauk, Aranduk, Tesaca. El RUC se ingresa al RUC del contribuyente, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, vamos a ver nuestro contribuyente en gestión. Un ratito. Vamos a hacerlo el ejemplo. Es muy amplio la carrera, había sido profe, Sí. muchas cosas por aprender. Muchísimo. Yo en la maestría solo sé que no sé nada. Eso nomás te digo. Con los años que ya tenía ya en la universidad y con la Y práctica que nosotros tenía. terminamos ahora y no, yo no sé nada todavía. Y sí, así es. Pasa. Pasa. O sea, yo Profe, pero cuando... yo creo que también si entras en el ámbito vas a aprender, porque viste que normalmente en la universidad, o sea, yo creo que el día a día es lo que te forma también. Y sí. Obvio que tenés que tener informaciones así como lo que nos Leer las enviaste. leyes, ¿verdad? Todo eso hay que... Así es, y hay que leer. Cierto, es muy amplio. O sea, no vas a aprendértelo en un mes, en 2 meses. Va a tener su proceso y su tiempo para aprender. Pero tenés que empezar por algo. O sea, no es también, yo no voy a ejercer, no crean chicos, el tema de la contabilidad te vas a tropezar en algún momento sí o sí. Sí o sí te vas a tropezar. Es imposible no decir que nunca voy a ejercer o nunca voy a necesitar. En algún momento esto que estudiaste te va a servir para, qué sé yo, generar dinero. O sea, llevarle la contabilidad, el IRP, por ejemplo. Yo a este contribuyente le cobro 5 millones, le voy a cobrar. O sea, me está pagando, ¿verdad? Por arreglarle ahí su IRP. Arreglarle. Se fue con otro con otro contador y le pidió 13 millones de guaraníes. 13 millones. Entonces regalado, profe, vos le estás haciendo. Y porque de mi cuñado, pues, vaya a apotar la A familia la para ver si no gran se elige, 7. ¿verdad? Bueno, acá, por ejemplo, vieron, yo cargué la clave y la contraseña y Marangatú ya me estira automáticamente el nombre del contribuyente, tipo de personería, las obligaciones que tiene automáticamente. Le doy a aceptar y acá, por ejemplo, me dice, para el año 2019, por ejemplo, ingresos, egresos. Acá yo Profe, a mí cargo, no me aparece nada lo que estás haciendo. no aparece nada. No, a mí Se al menos colgó, no me Ah, aparece. Ya se ya colgó. sé qué pudo haber pasado. A ver, voy a dejar de compartir y voy a compartir otra vez. A ver. Ahí se ve. ahora sí. Ingresos, egresos. Ahí sí, profe. Sí. Esto abrió después de que yo cargué los datos. Ahora te sale el nombre del contribuyente, el RUT del contribuyente y el periodo fiscal. Hasta el 2019 se utilizaba este sistema. El Aranduca te dice los ingresos y los egresos. Por ejemplo, los egresos, que generalmente es lo que más hay, ¿verdad? Se da en este símbolo más y te aparece aquí la fecha de la factura. Vamos a ponerle 1 de mayo del 2019. Ustedes le dan un clic aquí y acá puedes cambiar el mes y puedes cambiar el año. 1 de mayo. Tipo de documento. Factura, autofactura, boleta, nota de crédito, liquidación de salario, bla, bla, bla. En este caso, factura. Número de timbrado y tienen que cargar el número de timbrado. 8 dígitos tiene que tener. Número de factura 00100100000, lo que sea, ¿verdad? Condición, contado, crédito. Vendedor, el RUC de la persona que está vendiéndote. 3781094. El RUC del negocio de mi esposa, ¿verdad?
Nombre, Lourdes, ¿verdad? Importe del egreso, 150.000. Después te dice tipo de egreso. Recuerden que en el IRP hay gastos, inversiones relacionadas a la actividad, inversiones personales familiares a cargo, que vamos a ver más adelante cuando vemos IRP, ¿verdad? Generalmente lo que más hay son los gastos. Clasificación, gastos personales de familiares a cargo, gastos relacionados a la actividad grabada en el país, donaciones. Lo que más hay son estos dos. El gasto personal que no está relacionado a la actividad y el gasto relacionado a la actividad. O sea, las compras de supermercado y compañía, la cerveza, el fin de semana, todo eso, gastos personales. Compra de alimentos para gato, etcétera, etcétera, gato, perro, peluquería, viaje, etcétera, etcétera. Y después están los gastos relacionados a la actividad. En este caso es un médico. Compró para su bata, compró para su uniforme, compró medicamentos, compró termómetro, compró balanza, compró estetoscopio, etcétera, etcétera. O sea, todos esos gastos están relacionados a la actividad. Y uno marca acá cuál es la actividad, ¿verdad? Y guarda. Guarda el registro. Ahí, ¿viste? Información almacenada con éxito. Puede continuar con el ingreso, bla, 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 ¿verdad? Y vas cargando todas las facturas. Una vez que cargue todos los egresos, se cargan los ingresos. Vieron aquí, queda registrado. Factura, RUC, el nombre del contribuyente, la fecha del importe. Ingresos, ingresos. La fecha del ingreso. Cobró el 31 de mayo del 2019. Tipo de documento, liquidación de salario, porque es una persona que cobra por liquidación de salario. Tipo de ingreso, salarios y otras remuneraciones. RUC, si trabaja en el Ministerio de Salud, se carga el RUC del Ministerio de Salud. Si carga en IPS, se carga el RUC de IPS. O sea, todas las entidades tienen sí o sí RUC. El importe grabado. ¿Por qué importe grabado? Porque hay cosas que son exentas, o sea, que no graba para la renta, que son bonificaciones familiares, aguinaldos. Después todo lo demás que descuenta aporte jubilatorio o aporte IPS son ingresos grabados. Y se guarda. Y así, se va cargando todos los ingresos y los egresos. Después, cuando se termina todo, acá hay opciones. A ver, inicio, herramientas. Dice, exportar información. Se da un clic y te dice, ¿verdad? Mediante esta opción podrá crear un archivo con la información registrada de ingresos y egresos para subir al sistema Marangatú. Entonces aquí se marca si es de carácter original o rectificativa. O sea, si es la primera vez que cargas, es original. Si vos modificaste y querés cambiar lo que alzaste, volvés a entrar en el sistema, cargas, agregás, eliminás lo que sea, modificás, entonces ya es rectificativa. A partir del segundo ya es rectificativa. Entonces el primero original, tipo de declaración con ingresos y o egresos. O sea, eso es lo que nosotros vamos a informar, los ingresos y los egresos. Y se genera un archivo y te dice dónde querés guardar. En este caso vamos a guardar en el escritorio. Empieza a generar exportación finalizada. Y yo me voy al escritorio y en el escritorio se creó este archivo. Ya en un archivo zip, en un archivo comprimido. Después, al utilizar todo el sistema Aranduca, me voy de vuelta, pago de impuestos. Entro en el RUC del contribuyente. Y dice acá, declaraciones informativas. La segunda opción. Y te dice, No me recibir... aparece otra vez, profe. Ah, cierto. Perdón. Claro, pues, este graba las pantallas, ¿cierto? Acá, Marangato. Ahí. Volvemos a entrar al sistema Marangatú. Y acá hay una opción que dice declaraciones informativas. Le damos a información informativa y me dice recibir libros, ingresos y egresos. Entramos ahí.
el contribuyente. El periodo que quiere informar era 2019, por ejemplo. Continuar. Y acá me dice subir archivo. Le doy clic y me dice qué archivo quiero subir. Le doy clic al archivo que generé, el archivo comprimido que generé, que está guardado acá. Le doy a abrir y me dice acá, automáticamente adjunta, libro, ingreso y egreso IRP. Genera ya el archivo zip. Procesar y ahí automáticamente ya informa la SED. Al informar, ahí recién yo puedo presentar la declaración. Todo eso se hace hasta el 2019. A partir del 2020 cambia. Ya no se tiene más que descargar el sistema Aranduca. ¿Y cómo yo sé eso? Vamos a ver. Todas las normativas, etcétera, etcétera, están en la página de la SED para que tengan en cuenta. Todo. Por ejemplo, desde los software, las herramientas, cómo inscribirte, las bibliotecas impositivas. Acá, por ejemplo, biblioteca impositiva. Acá te dice categoría de bibliotecas, agente, retención, ajuste de precio, aranduca, auditoría. Todo lo que vos querés consultar, en teoría, tiene que estar aquí. Y vas viendo qué es lo que vos querés preguntar. A ver, libro, compra, ventas, ingreso, egreso 2020, por ejemplo. Después veo si no hay en IRP. No hay IRP. Bueno, vamos a entrar acá. A ver, modelo del libro de ingreso y egreso para quienes sean solo contribuyentes del IRP. Presentación de servicio en relación de dependencia para el ejercicio fiscal 2020. Este es lo que nosotros queremos. Y acá está. Esto es lo que se va a usar ahora. Voy a descargar para que podamos ver. Voy a abrir. Ahí ustedes no están viendo. Voy a dejar de compartir eso y voy a compartir el Excel que recién abrí. Este. Y este nomás se utiliza ahora. Se descarga esta planilla. Aquí nosotros cargamos los datos del contribuyente, el RUC, razón social, año fiscal 2020, el último que se presentó. Y acá te dice, punto 1, tipo de identificación, datos del vendedor. Si yo no sé qué significa esto, aquí abajo yo tengo las referencias. Después dice la referencia, ¿qué es lo que quiere decir? Voy a agrandar más. Acá, por ejemplo, dice. Datos del vendedor 1. Tipo de identificación. Seleccionar si se trata de RUC, cédula de identidad, pasaporte, carnet de migración. Cuando el tipo de comprobante sea exento. A ver, cuando el tipo de comprobante. La pistola, cuando se comparte el escritorio, todo se vuelve más lento. Carnet, cuando el tipo de comprobante. A la pistola. Ya, salió luego ya. Bueno, volvemos a entrar. Cuando el tipo de comprobante sea extracto de cuenta IPS, seleccionar número de empleador. Bueno, y ahí te va explicando qué es lo que quiso decir en tipo de identificación. Acá, por ejemplo, es CI o RUC. Después al lado, RUC o de identificación, el número de RUC. Razón social, el nombre de la empresa. Tipo de comprobante, factura, liquidación del salario, boleta de pago, retención, etcétera, etcétera. Número de timbrado, hay que cargar el timbrado. Número de comprobante, cargar el número de factura. Condición, contado o crédito. Fecha de emisión, cargar la fecha. Importe del comprobante, total importe del comprobante. Egreso deducible para IRP, se carga el monto de egreso deducible para IRP. Y así, se va cargando factura por factura. Egresos por un lado, ingresos por otro lado. O sea, lo que se hacía en Aranduca ahora se hace en una planilla Excel. ¿Por qué?
No sé. El otro se podía cruzar, este no se puede cruzar. O sea, sentido común ¿Qué nomás. gana? Y sí, porque ¿cómo vas a cruzar si es una planilla Excel que vos cargas y tenés guardado en tu computadora? Y si ellos te piden nomás, vos tenés que pasarle. En cambio, el Aranduca se genera un archivo de un sistema informático integrado que ellos estiran y pueden descargar todita la información y pueden cruzar contra otra información. O sea, tenés que tener dos dedos de frente nomás para darte cuenta de que este no se va a poder cruzar y el otro sí se podía cruzar, como el sistema te saca. Así nomás. Estamos de todos en la viña del Señor. Creen de que somos tontos, estúpidos, pero no todos somos tontos y estúpidos por más que lo parezcamos, ¿verdad? Lastimosamente es así. Bueno, esto es lo que se utiliza a partir del 2021. Imagínense, de utilizar un sistema integrado a una planilla Excel. Y se pagó $2 millones por el sistema Marangato. Y Catúbico. Y el tema es lo que dijo la compañera de que no se puede cruzar el sistema así tal cual es. Anteriormente, vamos a ver, voy a compartir de vuelta. Marangatú, acá. Anteriormente, cuando eras pequeño contribuyente, cuando facturabas hasta 500 millones de guaraníes, donde estaban metidos el 70% de los contribuyentes, teníamos esto que dice registro de compras y ventas IRPC. Registrar comprobantes. Y acá nosotros cargábamos las facturas. Sí o sí. Todas las facturas. Compras y ventas. De esto se quedaba grabado ya en el sistema. ¿Y nosotros qué hacíamos? Consultábamos los libros. El libro venta o el libro compra. Y el total del libro venta trasladábamos en el formulario 120. Y el total del libro compra trasladábamos en el formulario 120. Entonces, lo que vos cargaste en tu libro compra y venta tiene que ser o tenía que ser exactamente igual lo que vos cargaste en tu formulario 120. Si había una diferencia, la SEP te notificaba. Esto se hizo hasta el 2019. Desde el 2020 no hay sistema para cargar las facturas. Hasta 2.000 millones de guaraníes. Imagínense. Yo puedo cargar formulario 120, pongo el monto que quiero de compras, pongo el monto que quiero de ventas, y si la SED me audita, nomás yo tengo que decirle, estas son mis facturas. Si no me audita, ¿para qué? En cambio, anteriormente yo vendía por 100 millones y todos los meses yo empataba. Había forma de cruzar eso. ¿Por qué lo que empata nunca paga impuestos? Vamos a controlar un poco sus compras y sus ventas. Y se podía cruzar. Ahora no. Yo te tengo que llamar para auditar. Y la gente no... Peor ahora con pandemia no se audita. Solamente así los casos puntuales, los casos, hambre, de millones, de miles de millones de guaraníes nomás se audita. Estos pequeños contribuyentes, ni se controla. Ustedes pueden ser pequeños contribuyentes y pueden cargar, qué sé yo, tienen venta por 5 millones y egresos por 5 millones. Ustedes les cargan nomás. Nadie te va a controlar. Nadie. Nadie te va a auditar. Y nadie va a poder verificar si realmente, por eso se llama declaración jurada. Yo juro ante Dios y la patria que todo lo que está acá es verdad. Hasta que Dios y la patria me lo demande. Después, nada. Ahora, como te digo, desde el 2020 no hay forma de cruzar al pequeño contribuyente, que ahora es IRE, simple y re simple. Ahora,
Con el IRE régimen general es diferente. Pero IRE régimen general es a partir de 2.000 millones recién. 2.000 millones de guaraníes. Antes vos vendías 500 millones, un guaraní, ya tenías que pasar al IRASIS, presentar balance, cuadro de revalúo, nombre, quilombo. Ahora sí que a partir de 2.000 recién. Y las auditorías eran a partir de 6.000, ahora son a partir de 9.000. O sea, hay muchísima gente Entonces ya no es más, no entiendo rentable qué quisieron hacer. Y sí, a la pucha. ¿Y vos por qué te pensás que los empresarios hacen lobby en el poder, en el Parlamento, en la tranquilo, subsecretaría de estás Estado a de favor de Tributación? ellos, a favor de Obvio, ellos todo. claro. ¿Por qué te pensás que una persona tiene varias empresas en una misma empresa? Por darle nomás un ejemplo, los supermercados tienen su empresa de panadería, tienen su empresa de confitería, tienen su empresa de carnicería, tienen su empresa de bazar, tienen su empresa de X. Todo, O sea, todo. dentro de un súper, por ejemplo, no, el supermercado ecológico que tiene no decía el nombre, ¿verdad? Que tiene una mariposa y que le gustan mucho las plantas, que tienen muchos jardines, ¿verdad? Y que le gusta mucho la carne. Tiene muchísimas empresas dentro de sus propias empresas y se distribuyen, son como 15 empresas, toditas. Entonces, una factura 1.500 millones, otra factura 1.800 millones, otra factura 2.000 millones, otra factura, y de todas esas 15 empresas, dos, tres nomás ahora tienen que presentar balance y todo eso, y los demás no. Así nomás. Espectaculares. Sí, de lujo. ¿Y quién sabe todo esto? El común de la gente, pico, sabe. Les aseguro que ustedes tampoco no sabían la mayoría y son estudiantes de contabilidad. Tienes razón, profe. Así nomás. Ustedes como contadores tienen que buscar, ¿verdad? Las ventajas que le da la ley para el beneficio de el contribuyente, pero nunca hacer cosas que están fuera de la ley. Y justamente los contribuyentes lo que generalmente quieren es hacer cosas fuera de la ley. O sea, yo no quiero pagar impuestos. ¿De dónde compro factura? Es lo primero que te dicen los contribuyentes. Hoy en día, si vendes menos de 2.000 millones y querés comprar factura, ¿quién te va a controlar? Nadie. Nadie te va a controlar. Por eso es que estos esquemas de... Hace poco fue que se encontró una empresa en el World Trade Center, todo un piso alquilaban y que hacían estas contrataciones públicas y creaban empresas ficticias y emitían facturas ficticias. Y la mayoría de las empresas eran ventas por menores de 2.000 millones de guaraníes, pero eran varias empresas. O sea, qué sé yo, una empresa se creaba y te vendía tapabocas por 1.500 millones de guaraníes. Después otra empresa por 1.500 millones, otra empresa por 1.500 millones, otra empresa por 1.500 millones. En total las ventas eran 10.000 millones de guaraníes, pero se distribuía entre 5 o 6 empresas. Y ni una llegaba a 2.000 millones, ni una era agente de información, o sea, no había forma de controlarle. Y después alguien en la SED dijo, espera un poco. Y seguramente ese alguien que no cobró, alguien que no le pasó, alguien que no participó en la distribución de utilidades y les denunció. Y ahí cayó un esquema terrible y ahí salió este tema de la pasarela de los 2 millones de dólares, de los tapabocas de la DINAC, de las compras de la agua tónica en Petropar. Así la gente se forra de plata. Qué sé yo, te venden el tapaboca que cuesta 10.000, te venden a 90.000. Las compras de IPS, las compras sobrefacturadas de IPS, de los insumos médicos, los insumos chinos con el tema de la pandemia, todo eso cayó por el tema del cruzamiento de datos. Y si se dan cuenta, hasta lo último hacen de vuelta para que se elimine el cruzamiento de datos, que es la única forma de poder ver realmente qué es lo que está pasando. Y justamente eso es lo que nosotros los profesionales, los nuevos, tenemos que tratar
es cambiar. Lastimosamente hay mucha gente que se forra de plata a costillas de la gente que se está muriendo y es triste. Entonces tratemos nosotros de ser íntegros y ser honestos, porque a veces la honestidad no sirve o no es todo. No, o sea, ser honesto no basta. Ustedes saben la diferencia entre integridad y honestidad, ¿verdad? Supongo que saben cuál es la diferencia entre los dos, pero les digo nomás ya entonces. O sea, una persona honesta es la persona que hace cosas buenas a ojos de la gente, al público. Qué honesto que es esa persona. Devolvió el dinero. Y el íntegro es la persona que hace lo correcto, aun cuando la gente no le ve, aun cuando no hay testigos. En ese momento sigue haciendo lo correcto. Eso es una persona íntegra, que no tiene nada que ocultar. Porque aunque la gente le mire y aunque la gente no le mire, lo mismo hace lo correcto. Y justamente esto es lo que nosotros tratamos de hacer en el ejercicio de la profesión. El contribuyente te dice, nadie se va a dar cuenta. No, no puedo. Yo tengo que declarar lo que corresponde. Y el contribuyente te dice, no, voy a ver otro contador nomás. No, hay muchos contadores. Y bueno, porque si vos empezás a perder la integridad, vas a empezar a dejar de ser lo que sos. Y cuando uno deja de ser lo que es, ¿en qué se convierte? Se convierte en un mercenario, en la persona que nosotros luchamos por que desaparezca de este país. Nosotros contribuimos, o sea, nosotros somos corruptos. Entramos en el juego de la corrupción. Por eso nuestra profesión es muy importante, la integridad. Por eso lean, infórmense, utilicen la ley al favor de usted y del contribuyente, pero no la manipulen para beneficio, para engañar. Cuando hay engaño, hay mentira con beneficio. Ahí yo estoy engañando. Mentir es decir lo que no es. Engañar es mentir, pero obtener un beneficio con esa mentira. Y en la profesión de contabilidad, el contador, estamos llenos de personas que engañan y tenemos que cambiar eso. Por eso leí toda la lectura. Bueno, hablamos de todo un poco. El próximo lunes vamos a volver a conectarnos, pero necesito que lean, chicas y chicos, cuando vean la grabación. Háganse tiempo. O sea, en mi experiencia, cómo leer el quilombo de todo esto es ponerte un horario, no sé en qué horario, empezar por 10 minutos. 10 minutos desconectado de todo, voy a leer el material. Voy a leer un material o si me da los 10 minutos voy a leer dos materiales. Si puedo media hora, genial. Si puedo una hora, basta y sobra. No es también que se pongan 5 horas a leer, no. Tienen que tener en cuenta que 40 minutos es lo que tu cerebro en general puede asimilar la información. O sea, leer 40 minutos. Leer más de 40 minutos, si no estás acostumbrado a la lectura, te va a cansar demasiado y va a ser contraproducente. Entonces, hasta 40 minutos es lo ideal. 30 minutos, espectacular. Pero lean, pero esa lectura de que solamente me voy a enfocar a lo que estoy leyendo. Ni más ni menos. Todos los días. 10 minutos. Todos los días. De lunes a lunes. No es de lunes a viernes nomás y fin de semana. No. Todos los días para que eso se convierta en un hábito. Ustedes logran 21 días mantener esa lectura de todos los días 10 minutos, se va a volver en un hábito. Van a llegar a los 40 minutos porque van a darse cuenta de que da gusto aprender, da gusto leer y enterarte de las cosas. Llegar a los 40 minutos por día, espectacular. Pero organícense, gente.
Sé que es difícil, sé que hay YTU, sé que hay quilombo, sé que hay trabajo, sé que hay familia, pero la profesión es así. Por eso no todos son profesionales. Por eso no todos están en tu lugar, porque la universidad no es para todos. Por eso no todos son universitarios. Pero vos tenés el privilegio de poder pagar y de poder estudiar. Entonces aprovecha ese privilegio que tenés. Si no aprendiste nada en 5 años, genial, borrón y cuenta nueva. Vamos a tratar de aprender todo lo que podamos entonces. Pero yo no puedo ir más allá si ustedes no me ayudan también en poder explicarle alguito de esta profesión tan bella que es la contabilidad. Entonces le dejo eso de tarea, gente. Esta semana organícense, traten de leer lo más que puedan, traten de, si no entienden, lo mismo lean, no estoy entendiendo, lee lo mismo, porque todos desconocemos las cosas. ¿Y cómo lo conocemos? Cuando leemos. Nadie puede aprender algo nuevo y ya haberlo conocido. Siempre lo que incorporamos pues desconocemos o no lo entendemos. Por eso, lean lo mismo. Y cuando hagamos los ejercicios o demos las explicaciones, ahí se va a empezar a aclarar las dudas. Pero si no leíste luego, si no tenés luego dudas, si no investigaste lo nada, ¿qué es lo que vamos a aclarar? Y recuerden una cosa que siempre le digo a mi hija, ¿verdad? Recordar es aprender. Si vos no recordás, no aprendiste. Entonces hagan ese ejercicio de la lectura de todos los días para poder recordar lo que leíste hasta lograr. Se puede, gente. No me van a decir, yo tengo tantos años ya, tengo familia. No, no me acuerdo, yo no tengo memoria. El cerebro, la memoria se practica. Es un ejercicio. Pero lean, chicos. Bueno, profe. Bueno, quedamos así entonces. Voy a alzar esto en la página. Y queda pendiente. Por lo menos necesito que lean lo que es IRE. Todo lo que es IRE. Si ya no llegan para el IDU, INR, espectacular. Pero el IRE necesito que lean todo. El IRE régimen general, el IRE, los regímenes especiales que son 2, el simple y el resimple. Eso le dejo de Bueno, tarea. ¿Quedamos así? buenas noches, Bueno, profe. gracias por Chao, todo. profe. Nos vemos. Chao, Pasen chao. bien. Chao, chao.